Biografía de Arthur Schopenhauer. Biografía 2x10. Esto es algo que hemos aprendido de Kant y que ya es imposible olvidar, aunque así parecen haberlo hecho los ya citados Fichte, Schelling y Hegel, entre otros. Porque, como ya se ha indicado más arriba, la filosofía, a diferencia de la mera erudición, a la que, sagazmente, compara con esa peluca que nos colocamos para encubrir nuestra falta de pelo 35, proporciona un mayor conocimiento de nosotros mismos 36. Por ello se indigna tanto ante los supuestos y ya citados filósofos de Estado. Porque, con sus mamarrachadas, han conseguido embaucar a una juventud ávida de conocimiento 37. Pero lo que le resulta imperdonable es que semejantes galimatías y encantamientos hayan sepultado lo más grande que ha dado la época, a saber, la filosofía de Kant 38. Porque Schopenhauer no duda en otorgar a Kant el lugar más alto, el reconocimiento más sublime de la Schopenhauer. Del dolor de la existencia al cansancio de vivir 16:32 compárese y vid. 49:51. Merece la pena traer aquí un bello y elocuente texto sobre el dilema que plantea nuestro autor. En definitiva, ¿cómo podría el que va tras buenos ingresos para sí, su mujer e hijos, consagrarse a la vez a la verdad? La verdad, que siempre ha sido un compañero peligroso, un huésped inoportuno, que siempre ha sido representada desnuda, presumiblemente porque jamás recompensa, porque nada tiene que ofrecer, sino que quiere ser buscada tan solo en virtud de sí misma. Dos señores tan diferentes como el mundo y la verdad, tan diferentes que no tienen nada en común, a no ser las iniciales, no pueden ser servidos al mismo tiempo. Intentarlo conduce al fariseísmo, a la adulación, a la hipocresía. Y vid. P. 52. 33 compárese y vid. pp. 79, 80. 34 compárese Escritos inéditos de juventud, 115, 1815. 35 El curioso texto al que nos referimos es el siguiente. La peluca constituye un signo inminente de la pura erudición en cuanto tal. Adorna su cabeza con una pródiga mata de cabello ajeno para suplir la carencia del propio, al igual que la erudición colma su ajuar con un inmenso lote de pensamientos extraños. Manuscritos berlineses, 41, 1821. 36 Nuestro autor no desaprovecha ocasión en la que al ilustrar su punto de vista no arremeta también contra el hacer de los filósofos del momento. Los mentecatos que hoy en día redactan escritos filosóficos albergan el íntimo y firme convencimiento, nunca puesto en cuestión, de que la última meta y el objetivo de toda especulación es el conocimiento de Dios, cuando en realidad esta finalidad no puede ser sino el conocimiento de uno mismo, tal como podrían haber averiguado ya gracias al templo de Delfos o, cuando menos, podrían haber aprendido de Kant. Pero este tiene realmente tan poca influencia sobre dichos autores, como si le hubiese tocado vivir 100 años después que ellos. Compárese y vid. 99, 1823. 37 Compárese La filosofía de universidad, p. 83. 38 Semejante curso de acontecimientos ha traído como consecuencia que, como los conocedores verdaderos de la filosofía kantiana han ido desapareciendo, esta doctrina filosófica, la más importante de todas las existentes, no ha podido mantenerse como algo vivo, para vergüenza de nuestra época. Antes al contrario, pervive solo como letra muerta en las obras de su creador, aguardando la llegada de una generación más sabia o tal vez no engañada ni desnaturalizada. Y vid. pp. 87, 88. 39 y vid. p. 89. 40 Compárese y vid. p. 95. 41 Compárese y vid. p. 115. 42 Compárese y vid. p. 59. Y el sujeto de la ética es schopenhaueriana y la muerte la tierra gira entre el día y la noche. El individuo muere. Pero el sol brilla sin cesar en un eterno mediodía. A la voluntad de vivir le corresponde la vida con total certeza y la forma de la vida es el presente sin término. No importa que los individuos, manifestaciones de la idea, aparezcan y desaparezcan en el tiempo cual efímeros sueños. 44 Schopenhauer consideraba como el mayor de todos sus hallazgos el haber despejado esa X del noumeno, esa incógnita que aún era la kantiana cosa en sí. Mi mayor gloria, nos dice, tendrá lugar cuando alguna vez se diga de mí que he resuelto el enigma planteado por Kant 45. Para Schopenhauer esta X no es sino voluntad, y el mundo su representación 46. Esa voluntad en que todo consiste no es sino una fuerza ciega, irracional e impetuosa que quiere afirmarse por doquier 47.
El mundo del fenómeno, el mundo de la representación, no es sino mero sueño de aquella voluntad más profunda en que todo cuanto es consiste. Y el hombre, en tanto parte de la totalidad de lo real, también es objetivación de esa voluntad que todo lo José M. Panea Márquez 19 bra, para dominar ella sola incondicionadamente, sin admitir a nadie más a su lado. Porque el mundo en su totalidad, y todo lo que en él hay, está repleto de deseo, y, en la mayoría de los casos, de un deseo vil, vulgar, malvado. Solo un pequeño lugar tiene la posibilidad de permanecer libre de él, y de abrirse así, únicamente él, al conocimiento. Al conocimiento de las relaciones más importantes y decisivas de todas. Esto es la filosofía. 43a es Schopenhauer. Del dolor de la existencia al cansancio de vivir 1843 y vid. pp. 134, 135. 44 es Schopenhauer, A. Metafísica de las costumbres, ed. Dr. Rodríguez Aramayo, Madrid, Debate, SIC, 1993, p. 15. 45 manuscritos berlineses, 82, 1822. 46 son innumerables los lugares donde Schopenhauer hará referencia a esta idea central en su sistema y que da título a su obra principal. Basta con leer el 1 de El mundo como voluntad y representación, México, por Rúa, tercera ed. 1992, Int. DF. Sauer, ed. De Ovejero y Mauri, para constatarlo. 47 Veamos un texto en el que Schopenhauer lo deja bien claro. En base a todo lo anterior ya nos es conocido que cuanto acontece en el mundo lo hace como representación de la voluntad, viniendo a constituir su espejo, en el cual ella se reconoce a sí misma con grados progresivos de claridad y perfección de los que el hombre supone el mayor. La voluntad, considerada en sí misma de un modo puro, es acognoscitiva, no constituyendo sino una pulsión ciega e irresistible. Así se manifiesta todavía en la naturaleza inorgánica y en la meramente vegetal, cuyas leyes rigen también la parte vegetativa de nuestra propia vida. Por ello decimos que el mundo fenoménico supone su espejo, su objetivación. Cuanto quiera la voluntad siempre es vida, dado que ella misma no supone sino la presentación de ese querer de cara a la representación. En ese sentido, no deja de ser una y la misma cosa, un mero pleonasmo, el hablar de voluntad de vivir en lugar de decir, sin más, voluntad. Ahora bien, la voluntad es la cosa en sí, el contenido interno, lo sustancial del mundo. La vida constituye el mundo visible, la manifestación y no pasa de ser el espejo de la voluntad, si bien constituya para ella un compañero tan inseparable como la sombra para el cuerpo, de suerte que, allí donde haya voluntad, habrá también vida, mundo existente. A la voluntad de vivir le resulta cierta la vida. Metafísica de las costumbres, p. 6. Lo cierto es que, al fin y a la postre, por el camino de la representación nunca se puede saltar por encima de ella. Se trata de una totalidad clausurada, solo la otra vertiente de nuestro propio ser puede rendirnos cuenta de la otra cara del ser de las cosas. Esta senda la he recorrido en mi obra y he mostrado cómo el macrocosmos solamente puede ser comprendido en función del microcosmos, dado que este es lo único inmediato. Nuestro propio fuero interno nos proporciona la clave del mundo. 52 A partir de ahora, Schopenhauer trata de dejar claro que el hombre es una realidad fracturada y compleja, una tensión permanente entre conocimiento y voluntad. De aquí que escriba. Cabeza y corazón vienen a constituir el hombre por entero, al igual que voluntad y representación. 53 En efecto, Schopenhauer no cesará de repetirnos que lo primordial en el hombre es el QRR, hasta el punto que, nos dirá, el QRR y el SR del hombre son conceptos intercambiables. 54. No cabe duda de que Schopenhauer está desafiando a toda una tradición racionalista en la interpretación de lo humano. Y esto va a incidir decisivamente en su concepción de la libertad y de la acción del hombre. Pero es un asunto del que nos ocuparemos más adelante. Interesa ahora que no olvidemos el carácter de este querer en tanto expresión o manifestación de esa voluntad de vivir en que la realidad misma consiste. Por ello, Schopenhauer nos lo recuerda siempre que puede. La puramente acognoscitiva voluntad de vivir, una ciega impetuosidad que tiende a objetivarse, eso es el núcleo de la vida. 55 Esta impetuosidad ciega y siempre insatisfecha que nos constituye, igual que a todo lo real, le lleva a afirmar, adelantándose a Freud, que lo principal en el hombre es la voluntad, siendo la conciencia lo accesorio. Más aún, nuestra verdad más profunda se encontraría en el inconsciente, con lo cual el yo tiene mucho de insondable. 56.
O, por decirlo de otro modo, y con José M. Panea Márquez 21 penetra 48. Por ello, nos dirá Schopenhauer, nuestros actos volitivos no son sino la manifestación fenoménica de dicha cosa en sí, de aquella voluntad que constituye la esencia de todas las cosas 49. La voluntad es impetuosa e infinita 50, y, en el hombre, se manifiesta palpablemente su carácter insaciable, lo cual es debido, en parte, a que todo cuanto nos rodea no es más que ilusión y sombra, y no cabe encontrar descanso en lo que carece de consistencia. Nos pasamos toda nuestra vida llenos de nostalgia, bien con respecto al lejano futuro, a lo largo de la primera mitad, bien con respecto al remoto pasado, como en la segunda. Pero el presente, lo auténticamente real, nunca logra satisfacernos. Finalmente descubrimos que corremos en pos de sombras tan efímeras como inconsistentes y no podemos encontrar nada que sepa satisfacer a la nostalgia, esto es, que de hacerse realidad, pudiese satisfacer a la voluntad que mora dentro de nosotros. Todo esto es conocido y se constata con frecuencia. Pero no lo es tanto el comprender por qué no puede ser de otra manera. Ello se debe a que tanto la vida como su mundo real es una mera imagen, un reflejo de la voluntad, una simple manifestación y no la cosa en sí misma. De ahí que no posea sustancia ni realidad algunas, al ser, como lo es toda imagen, mera superficialidad, falta de solidez, un mero espectro, una simple ilusión. Solo esa voluntad que se esfuerza continuamente por satisfacer constituye lo real, la cosa en sí. Por eso no puede satisfacerla ninguna mera manifestación, ninguna simple imagen. Esa es la razón de que la vida no logre satisfacer nunca a la voluntad, al ser aquella tan solo una sombra de esta. 51 El hombre, pensará Schopenhauer, es testigo de excepción de la totalidad del ser en la que está inmerso. En efecto, si por una parte no podemos traspasar el mundo de la representación, de los fenómenos, por otra, el conocimiento que tenemos de nosotros mismos nos ofrece la clave para entender la totalidad de lo real. O, por decirlo con sus propias palabras. A. Schopenhauer. Del dolor de la existencia al cansancio de vivir 2048 El hombre, nos dirá Schopenhauer, es la naturaleza misma, voluntad de vivir objetivada, pero en el grado más alto de su autoconsciencia. Compárese Ibid. P. 8. 49 Compárese Manuscritos berlineses, 16, 17, 1820, 1821. 50 En efecto, son muchas las páginas que Schopenhauer dedica a esta cuestión. Veamos tan solo un conciso texto. Ante todo, deseo que se recuerde aquella consideración que puso fin al libro segundo, con motivo de la cuestión allí suscitada, del fin de la voluntad. En vez de contestar hice ver que la voluntad, en todos los grados de su manifestación, desde el más bajo hasta el más alto, carece de objetivo final, porque su esencia es querer sin que este querer tenga nunca fin, y que, por lo tanto, no alcanza una satisfacción definitiva, y solo los obstáculos pueden detenerla, pero en sí va hasta lo infinito. El mundo como voluntad y representación, if. 56. 51 Manuscritos berlineses, 26, 1821. 52 Ibid. 300, 1830. 53 Ibid. 30, 1821. 54 Schopenhauer quiere insistir firmemente en esta concepción voluntarista del hombre, en consonancia con la totalidad de lo real de la que forma parte, precisamente para cuestionar una concepción de la libertad y de la acción centrada en el plano del conocimiento. Baste por el momento este texto para confirmar la resolución de su propósito. Pero ha de tenerse en cuenta que la voluntad del hombre constituye la esencia global del hombre, por lo que si éste quisiera, en un caso dado, querer otra cosa de la que quiere, por fuerza tendría que querer ser otro. Pues su querer es su ser. Ambos son conceptos intercambiables, distintos puntos de vista de una y la misma cosa. Se sigue, pues, que el hombre es, necesariamente, aquello que quiere, y de lo que quiere se sigue inexorablemente lo que es. Ibid. 64, 1822. 55 Ibid. 193, 1828. 56 Veamos un pasaje donde se nos dice. La consciencia es fragmentaria. El intelecto por sí solo no sería sino un mero agregado de tan variopintas y entremezcladas representaciones, no pudiendo tenerlo con la conciencia de la propia muerte es omnipresente en los textos de Schopenhauer. Expresiones como cuán larga es la noche de un tiempo infinito frente al breve sueño de la vida. 5.9, o la vida es un sueño y la muerte su despertar 6.0, son frecuentes al hilo de las exposiciones de nuestro autor.
La vida es sueño, una pesadilla, casi, o, en palabras de Voltaire, una mala broma. 6.1. La conclusión que quiere que saquemos de estas reflexiones es que no merece la pena tenerle apego. Pero entonces, cabe preguntarse, ¿por qué nos aferramos tanto a ella? Tal apego, nos dirá, es la prueba más evidente de que la cosa en sí que nos constituye no es sino la voluntad, ese deseo insaciable de autoafirmación. Por ello insistirá tantas veces en la tesis según la cual decir voluntad y voluntad de vivir es decir una y la misma cosa. 6.2. Pero entonces, añadirá, nuestro apego a la vida es fruto de esa voluntad, o, lo que es igual, del egoísmo. De aquí que escriba. Con la muerte, y con la supresión de la propia persona, el egoísmo experimenta la más plena de las aniquilaciones. De ahí el miedo a la muerte. La muerte supone, según esto, la enseñanza que le imparte al egoísmo el curso de la naturaleza. 6.3 Sin lugar a dudas, la muerte es un hecho que se presenta al hombre con rotundidad y del que, a diferencia del animal, tiene plena conciencia. Solo que el hombre tiene que olvidarse de su condición mortal, o intentar sobreponerse a ella, que es precisamente lo que pretenderá nuestro autor, si es que no queremos ser entristecidos por dicha verdad hasta el punto de vivir angustiados exactamente como viviría un condenado a muerte. Situación límite esta, sin duda, que la haría difícilmente soportable. José M. Panea Márquez 23 Sus propias palabras. Un dogma capital de mi filosofía es el primado de la voluntad sobre el intelecto en los hombres. Dicho primado se sigue del hecho de que el ser en sí del hombre, su auténtico núcleo y lo imperecedero en él es la voluntad. 5.7 Una voluntad que será, pues, el centro de toda la reflexión schopenhaueriana sobre la libertad, la acción, y, en definitiva, sobre el papel de la ética dentro de su propio sistema. Por el momento, nos basta con subrayar el debilitamiento, o, por qué no decirlo así, la inversión que de la concepción del sujeto está realizando Schopenhauer, al otorgar a una impenetrable voluntad todo el protagonismo de nuestro ser. Ya no es la conciencia, ya no es la razón quien toma las riendas, como buena auriga del alma, para dirigir el destino humano. Schopenhauer prefiere hablar de voluntad infinita, de impenetrabilidad, de la insondable oscuridad del yo, etc. Y esto tiene que conducir, forzosamente, a dar un giro en lo que se espera que sea la ética. Pero ya extraeremos, en este sentido, las consecuencias que de ello se derivan. De esta prioridad de la voluntad, de este no ser el hombre sino voluntad infinita e insaciable, se desprende el castigo que, como las Danaides 5.8, condenadas a colmar un tonel agujereado, hemos de soportar en nuestra existencia. El dolor, el sufrimiento sin límite. Y en medio de este dolor, la conciencia de nuestra finitud, de vivir cercados por la muerte, constituye otro de los pilares donde se asienta la concepción ética schopenhaueriana. A. Schopenhauer. Del dolor de la existencia al cansancio de vivir. 22 Serenidad por nuestro guía. Decir que yo pienso ha de acompañar a todas nuestras representaciones, no sirve de gran ayuda, pues el propio yo posee una dimensión desconocida, esto es, constituye un secreto para sí mismo. Debe haber algo real que atraviese transversalmente todas sus representaciones y sea su continuo sostén, su apoyatura, y esto es algo que no puede verse producido por la consciencia misma, ni tampoco ser una representación. Hasta hace muy poco cundió el error de tomar a la consciencia por algo originario. Aquella transversal es el prius de la consciencia, la raíz del árbol, del cual es fruto la consciencia. Esa raíz es la voluntad, nuestro ser en sí, inalterable y permanentemente idéntico. Esta crea la consciencia para sus fines. Salta a la vista que solo una ínfima parte de nuestro propio ser cae bajo la consciencia, permaneciendo el resto en el oscuro trasfondo de lo inconsciente, que acaso constituye lo más peculiar de nuestro ser. De esa enorme parte inconsciente de nuestro ser brotan todas las acciones por mor del instinto o de un impulso interno, aquellas en las que la voluntad se decide sin el concurso de la representación. Igualmente dimanan de allí todas las corazonadas, todos los presentimientos, toda secreta predestinación de nuestra vida, así como los fenómenos del sonambulismo. Manuscritos berlineses, 259, 1828. 57 vid. 153, 1826. 58 Son varios los lugares donde encontrar esta referencia. Nos parece, en cambio, que el siguiente texto puede servir para apoyar esta central idea.
La mayoría de las veces, sin embargo, así como rechazamos una medicina amarga, nos resistimos a aceptar que el sufrimiento es esencial a la vida, de modo que no fluye hacia nosotros desde fuera, sino que cada uno lleva la fuente inagotable del mismo en su propio interior. Al contrario, a modo de un pretexto, siempre buscamos una causa externa y singular para nuestro dolor incesante. Tal como el ciudadano libre se construye un ídolo para tener un amo. Porque nos movemos incansablemente de un deseo a otro y, aunque ninguna satisfacción alcanzada, por mucho que prometía, nos acaba de contentar, sino generalmente pronto se presenta como error vergonzoso, no terminamos de admitir que estamos llenando la bota de las Danaides, sino que corremos detrás de deseos siempre nuevos. El arte de ser feliz, Barcelona, Herder, 2000, ed. D.F. Volpi a Ackerman Pilari, 5. 59 manuscritos berlineses, 21, 1822. 60 y vid. 258, 1829. Sobre la concepción schopenhaueriana de la muerte como despertar del sueño de la vida, compárese Rodríguez Aramayo, R., para leer a Schopenhauer, pp. 121, 139. 61 compárese manuscritos berlineses, 117, 1824. 62 merece la pena al respecto tener en cuenta la explicación que de ello da Schopenhauer. La voluntad, que considerada puramente en sí en un impulso inconsciente, ciego e irresistible, como la vemos todavía en la naturaleza inorgánica y vegetal y en sus leyes, así como en la parte vegetativa de nuestra propia vida, adquiere, con la agregación del mundo representativo, que se ha desarrollado para su uso, conciencia de su querer y de aquello que quiere, que no es otra cosa que este mundo, la vida tal como se nos presenta. Por eso al mundo visible le llamamos su imagen, su objetividad, y como lo que la voluntad quiere es siempre la vida, precisamente porque la vida no es otra cosa que la manifestación de aquella voluntad en forma representativa, decir voluntad de vivir es lo mismo que decir lisa y llanamente voluntad, y solo por pleonasmo empleamos aquella frase. El mundo como voluntad y representación, if, 54. 63 manuscritos berlineses, 132, 1825. Punto de la voluntad de vivir en su conjunto, que se halla por entero en cada una de sus manifestaciones individuales, se revela contra la muerte con todas sus fuerzas y todo su ser. De ahí la irremontable angustia de todo ser vivo ante la perspectiva de una muerte que avanza hacia él y le hace tener el alma pendiente de un hilo. Mi doctrina, respecto a que la naturaleza íntima de cada cosa supone la voluntad de vivir, queda manifiestamente confirmada cuando uno ve que cualquier animal y todo hombre se oponen con todas sus fuerzas a la muerte. Tal como describimos el ser de cada cosa como voluntad de vivir, también podríamos caracterizarlo como huida de la muerte. La actitud de la muerte 6 pero dada la ambivalencia de nuestro ser, como cosa en sí y como manifestación, encontramos igualmente una ambivalencia respecto de la muerte. Durante un tiempo no pensamos en ella, durante otro, nos afligimos 7. Pero entonces, el pensamiento de la muerte está arrastrando más dolor al dolor de la existencia. Es por esto por lo que, en lo relativo a nuestra actitud ante aquella, Schopenhauer parte de la necesidad de afrontarla con la mayor naturalidad posible, toda vez que ha descargado de realidad, si se nos permite decirlo así, a la realidad misma. Porque, según su opinión, ¿qué sentido cobra afanarse en lo que no es más que ceniza y polvo? Este afanarse no deja de presentarse a la conciencia del filósofo sino como un vano empeño. Dicho con otras palabras, si comprendemos que la vida es un breve paréntesis en medio de la nada, y si lo hace PTAMOS, acabaremos asumiendo la muerte con la naturalidad que el filósofo nos pide que la asumamos. Y hay que insistir en este punto, porque cuando se habla del pesimismo schopenhaueriano suele pasarse por alto este importante dato. Porque, a fin de cuentas, él se considera un PSIMISTA, en la medida en que se considera un REALISTA, es decir, en la medida en que da cuenta del dolor en que consiste la existencia. Y ante un panorama existencial así, la muerte no se presenta para él como el peor de los males, sino que, antes al contrario, será entendida como el liberación del dolor de vivir, aunque ello no nos permitirá extraer la conclusión de que Schopenhauer sea partidario del suicidio, que siempre lo catalogará de engaño e ilusión 8.
Pero, volviendo sobre la importancia de nuestra condición mortal para el sistema schopenhaueriano, es preciso que tomemos conciencia de este hecho, que comprendamos que toda nuestra vida no es sino una PLAZMINTO, una moratoria de nuestra muerte, un permanente batirnos contra ella y el tedio 6-9, cuestión esta que también habrá de requerir nuestra atención más adelante. José M. Panea Márquez 25. Cada ser se halla por entero dentro de la naturaleza y está en cada una de las cosas. La naturaleza tiene su centro en todos y cada uno de los animales. Entre tanto, el animal no padece temor alguno por su extinción y vive completamente despreocupado, sostenido por la consciencia de que él es la naturaleza misma y por ello mismo inmortal, al igual que ella. Solo el hombre alberga en su interior la certidumbre de la muerte merced a conceptos abstractos. Pero lo más curioso es que dicha certidumbre no le asola en todo momento y solo sabe angustiarle bajo circunstancias muy determinadas en las que algo se lo recuerda a su fantasía. Contra la poderosa voz de la naturaleza bien poco puede hacer la reflexión. También en él, como en el animal que no piensa, prevalece la persistente voz de esa conciencia interior de que él es la naturaleza, el mundo mismo. Y de ahí nace aquella seguridad en la existencia que permite conjurar el desasosiego del hombre ante el pensamiento de una muerte cierta y no lejana. Por contra, cada hombre vive como si fuera a hacerlo eternamente, hasta el punto de dar la impresión de que nadie posee en realidad un auténtico convencimiento respecto a la certidumbre de su muerte, ya que de lo contrario todos nosotros nos hallaríamos próximos al estado anímico de un reo condenado a muerte. La tesis de que cada uno de nosotros debe morir subyace en nuestro interior in abstracto y de una forma teórica, pero la dejamos a un lado, como hacemos con tantas otras verdades que son tales en el plano teórico pero no resultan aplicables a la praxis. 6.4 Y a Schopenhauer no le cabe la menor duda de que todos nuestros cuidados corporales representan una fuga mortis, así como que este miedo natural hacia la muerte no es sino el reverso de la voluntad de vivir, y, en este sentido, constituye la confirmación de su doctrina 6.5. Pero este miedo a morir no es miedo al dolor, que ya se da, dice Schopenhauer, aquén de la muerte, sino, verdaderamente, horror vacui, espanto ante la idea de un vacío al que ha arribado, finalmente, nuestra existencia, que se ha evaporado por siempre y para siempre, como si nunca hubiéramos existido. De aquí que, como señala certeramente nuestro autor, el individuo, con su horror a la muerte esté dejando constancia expresa de su angustiosa voluntad de afirmarse, de su ciega voluntad de vivir. Lo que todo ser vivo teme en la muerte, de hecho, es el ocaso del individuo, tal como reconoce sin ambajes. Y como el individuo es una Schopenhauer. Del dolor de la existencia al cansancio de vivir 24-64 Metafísica de las costumbres, p. 16. 65 Compárese y vid. p. 18. 66 y vid. p. 19. 67 Compárese y vid. pp. 17, 18. 68 Compárese y vid. p. 15. 69 Compárese, Escritos Inéditos de Juventud, 25, 1813. Empírico. Por otra parte, pretende que entendamos que nuestro miedo a morir descansa en un error metafísico. Nuestra individualidad no es sino manifestación de algo que jamás desaparece 75, a saber, esa voluntad que es la cosa en sí del mundo 76. Pero este argumento, hemos de confesarlo honestamente, nos parece débil, poco creíble. Más aún, un juego metafísico en el peor sentido del término. Porque, a fin de cuentas, cuando muero, muero en primera persona, muere este que soy, con nombre, apellidos, y una biografía concreta, es decir, muere mi individualidad como tal. Nada me consuela saber que esa voluntad de vivir en que consiste el en sí de las cosas, aquella X del noúmeno que Schopenhauer despeja, siga presente, y por toda una eternidad, en el curso del mundo. Por otra parte, resulta realmente espeluznante leer esas páginas en las que nuestro autor compara al cuerpo con una excreción, pues da que pensar acerca de lo irrelevante que es para Schopenhauer el individuo concreto 77, algo que a nosotros nos parece del todo punto inadmisible, pues entonces no nos conmoveríamos, ni nos indignaríamos, por ejemplo, ante esas imágenes del horror que han sacudido nuestras conciencias en pleno siglo XX, esos cuerpos humanos amontonados, vidas que brutalmente, y por siempre, se apagaron tras ser gaseadas, para convertirse ya solo en ceniza y humo de los hornos crematorios.
Y es que tal vez Schopenhauer no podía imaginar la importancia, la magnitud de la individuo CM. Panea Márquez 27. No obstante su inevitabilidad, además de que resulta inútil rebelarse contra lo necesario, contra lo que no hay modo de excusar, nuestro autor quiere que comprendamos que el tan extendido temor a la misma descansa, a su vez, en un engaño, a saber, en dar consistencia a lo que no la tiene. Nuestro yo, nuestra individualidad 70. Y, por tanto, nuestra rebeldía descansaría en no querer asumir la verdad dolorosa de la nada, de nuestra individualidad, consumada en nuestra desaparición total o, dicho en otros términos, en no querer aceptar la indiferencia del mundo con respecto al hecho de que alguna vez hayamos sido 71. Además de estos argumentos, que nos parecen interesantes por lo que de honda y sincera verdad encierran, Schopenhauer cita expresamente el viejo, y a nuestro juicio no tan certero, argumento de Epicuro, según el cual, cuando la muerte está, nosotros no estamos, y viceversa, con el que pretende ahuyentar nuestro miedo a morir 7.2. Dicho de otro modo, cuando morimos ocurre algo similar a cuando dormimos. Nos despedimos de nuestra conciencia, pero nuestro ser en sí permanece incólume 7.3. Sin embargo, tendríamos que objetar, no es la muerte como tal lo que nos preocupa, sino lo que ella implica, a saber, nuestra más absoluta desaparición. Por eso, el argumento de Epicuro no nos parece el más atinado, sino el anteriormente esgrimido por el propio Schopenhauer. La voluntad de vivir, objetivada en el cuerpo, se aferra a la vida. Pero quiere subrayar Schopenhauer que nuestra individualidad es la que se empeña en afirmarse frente al hecho de la muerte, y que el horror mortis existe no para la conciencia, sino para la voluntad 74. Con esto, Schopenhauer lo que nos está queriendo decir, tal y como a nosotros nos parece, es que la conciencia entiende muy bien el hecho de nuestra finitud, pero hay algo en nosotros que se resiste a aceptarlo, y teme, en parte por rebeldía, dicho momento. Ese algo que se subleva, que se resiste frente a lo que a la conciencia le parece absolutamente normal y necesario es, precisamente, la voluntad que, como ya se ha dicho, no es sino voluntad de vivir. Pero aquí, piensa nuestro autor, la voluntad se está alimentando de un error metafísico. Está concediendo entidad a lo que no la tiene, nuestra individualidad. En realidad, si quisiéramos afinar un poco más en la interpretación que este fenómeno hace Schopenhauer, habría que decir lo siguiente. Nuestro filósofo pretende que no temamos a la muerte, aplicando el razonamiento de Epicuro, argumento a Schopenhauer. Del dolor de la existencia al cansancio de vivir 26-70 compárese. Manuscritos berlineses, 260, 1829. 71 compárese. Metafísica de las costumbres, p. 8. 72 compárese. Manuscritos berlineses, 200, 1828. 73 compárese. Metafísica de las costumbres, p. 10. 74 manuscritos berlineses, 211, 1828. Biografía generada por Biografías en español.